Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a empezar con la clase. Va a ser más de, podría fortalecer algunos conocimientos de algunas partes que dije que le habían hecho algunas preguntas. Y adicionalmente vamos a ir viendo lo que es el proyecto de aula, y ir verificando cómo va avanzando, cómo, si tienen alguna duda, alguna cuestión referente a eso, para yo poder irles guiando referente a la asignatura. Entonces vamos a ir tocando algunas cosas y en primera instancia felicitarles a ustedes por la participación que han ido generando en estas jornadas, con las ventanas sobre todo, que ganaron el evento. Muchas felicitaciones y igual, desearles que sigan así, participando, su compañerismo. Adicionalmente, igual como les indicábamos, estamos a terminar el semestre. Tienen en esta semana las evaluaciones de segundo parcial. La próxima semana estaríamos con los exámenes finales. Les recuerdo que máximo las actividades que ustedes tengan de entregar atrasadas, de recuperación o cualquier cuestión va a ser máximo hasta esta semana. En el caso que no entreguen alguna actividad, lamentablemente ya se asignará la nota respectiva, ya que nosotros la próxima semana damos notas finales, ¿sí? Y los que no ajustan los puntajes quedarían en exámenes supletorios, que sería la semana del 26 al 28, y se procede ya el 27 a juntar notas de secretaría. Posterior a esta fecha, no escucha nada, Inge. Perdón, chicos, no sé si ahí me escuchan. Sí, Inge, ahí, gracias. Ya. Bueno, sí, porque estaba bien bajo. Ya. Bueno, para repetirles nuevamente, bueno, estamos próximos a acabar el semestre o el periodo académico. Sí, estamos en esta semana con los exámenes de segundo parcial y la próxima semana estaríamos con los exámenes finales. Las actividades que ustedes tengan que entregar atrasadas, de recuperación, de cualquier parcial, se los podrá receptar máximo hasta esta semana, ya que la próxima semana se finalizarán, ¿sí?, las actividades y tendrán sus notas finales. En el caso que reprueban la asignatura, se quedarán a supletorio. Hay ocasiones que ya directamente en la plataforma mismo nos da o el documento mismo da que reprueba por cuestión de que no cumple un porcentaje mínimo para poder ya ingresar a supletorios. En este caso reprobaría directamente la asignatura. ¿Por qué les indico esto? Es porque hay estudiantes que hasta la fecha no han entregado actividades desde el primer parcial y seguimos con las mismas actividades sin entrega del segundo parcial. Entonces eso les va a dificultar. Si es solo mi asignatura, reprobarán, ya eso depende de cada uno de ustedes. Entonces eso les recuerdo, si desean recuperar cualquier actividad, cualquier nota, ya están todas las actividades calificadas, excepto de la actividad 11 que he estado próxima hasta el día de mañana a entregar. Entonces en esa actividad estaba ya calificando, pero me di cuenta que había sido la fecha esta mañana. Entonces en este caso esperaré hasta el día de mañana que se entregue y de ahí procederé a la calificación. Después de esto ya se les facilitará las notas de segundo parcial para que revisen las actividades. De ahí ustedes podrán ir revisando, ¿sí? Y cualquier cosa me lo indiquen, porque el día lunes yo ya les daría las notas del segundo parcial con su examen del segundo parcial, cuánto deberían obtener para el final, sí, más o menos cuánto deberían tener, y en el transcurso de la semana ustedes podrían dar el examen final. Entonces, nosotros cerramos en el caso que no ajusten los puntos, tendrían del 26 al 28, ¿sí?, lo que es el examen supletorio. En el caso que si ahí ya no aprueban, lamentablemente reprobarían la asignatura porque el 29, se asientan las notas ya en secretaría. Entonces, es la fecha fin que nosotros tenemos para asentar. Entonces, ya en el caso que no entreguen las actividades, ya se asentarán las notas. Eso en cuestión de las actividades, como les recalco, están todas calificadas, todas revisadas. Les recuerdo que aunque eran en grupo,
o en equipo de trabajar las actividades, igual las tenían que subir. En esta parte también hay actividades que no han cumplido con el formato. Hay actividades que no suben el enlace de la aplicación, lo cual no puedo verificar si se realizó o no se realizó la aplicación. Entonces, todo eso involucra o se evaluó para asentar la nota. Entonces, eso les recuerdo. Si la evaluación es, de segundo parcial tienen hasta el día de mañana poderla realizar las actividades. Entonces, eso en el caso de que alguna actividad atrasada no tengan activo, pueden enviar en el foro de tutorías o mediante correo electrónico las actividades para revisarles. ¿Sí? Entonces, yo el día lunes yo les entregaré las notas finales del segundo parcial, calificadas con todas las actividades presentadas. Y cualquier cosa, cualquier duda, tutorías referente o reclamos referentes se lo hará el 20 y el 21, hasta máximo el 22. ¿Sí? Alguna duda, cuestión referente a las actividades, reclamos, porque el 23 se les daría ya con las notas del examen final. ¿Sí? Para que ya desde el día lunes 26 conozcan quiénes se van a quedar a supletorio. Eso, en forma general, las fechas, les recuerdo nuevamente, se deben de cumplir. Ya no hay más fecha de extensión para la entrega. Entonces, sí les pediría que tomen un poquito de conciencia, de responsabilidad. Ahí no son todos, pero sí hay bastantes estudiantes que no han cumplido con algunas actividades. Hay ciertos estudiantes que no, hasta la fecha no entregan ninguna actividad. Y eso ya lamentablemente, si no lo entregan hasta esta semana, no, ya tendrían su nota respectiva. Eso en referente a la asistencia. De ahí la próxima semana, diré de las actividades. La próxima semana se les va a solicitar el portafolio del estudiante. Eso igual se va a manejar de manera virtual. ¿Sí? El formato yo les voy a pasar y va a ser individual para la entrega. Sí, igual se lo dará un link para que ustedes puedan subir ahí los portafolios y nosotros podamos ir revisando. ¿Sí? Entonces, esa es otra actividad que tendrá en la siguiente semana para generar el portafolio del estudiante con las actividades, considerando que las actividades que son las de 6 del primer parcial y 6 del segundo parcial. Entonces, no es muy pesado el documento. Eso. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, chicos. Inge, buenas noches. Buenas noches. Inge, una cuestión de lo del parcial o del portafolio, ¿sería uno por grupo o sería individual? Porque es mucho enviarle muchos portafolios, sería uno por grupo, porque algunos hemos trabajado en grupo. Buenas noches, Inge. Sí, a ver, en este caso, como yo les indico, el portafolio va a ser individual, porque no es de que van a subir todo, les pongo todo el proyecto. Sí, les pongo un ejemplo, la actividad 10 era realizar un ejercicio, les pongo un ejercicio, una aplicación móvil. Pero ¿qué van a poner en el portafolio? Es el documento que envían, que son de 3 hojitas, 4 hojas, la plantilla de entrega de actividades. Eso es lo que van a anexar en el portafolio. Y como evidencia se lo hará de manera subir los documentos o los enlaces que ya están ahí en los documentos. Entonces, es más solo el documento en sí lo que tienen que entregar. Y de ahí, si desean hacerlo de manera grupal, no le vería problema, solo lo único que debe de constar en la carátula, que lo hagan en grupo, como hacíamos de 4 a 5 personas, para que ustedes lo puedan manejar. No hay ningún problema que lo puedan hacer grupal, el portafolio. No sé, ¿haría alguna pregunta adicional? Inge, yo me conecté recién, no sé de qué están hablando. Referente a la entrega de actividades que tienen hasta el día de mañana, poder realizar las entregas, las evaluaciones final de segundo parcial hasta esta semana
y la próxima semana será la evaluación finales activas para cada uno de ustedes, para que lo realicen y lo cumplan. En el caso ya hasta mañana se subirían las actividades, el día lunes se les entregará las notas ya del segundo parcial y puedan cualquier cosa, preguntas, dudas, reclamos en referente a las calificaciones, se haga el martes, miércoles y jueves, máximo hasta el día 22 de octubre, porque el 23 ya se les daría las notas con el examen final, para que sepan si aprobaron o reprobaron la asignatura. Eso en forma general. No sé, ¿alguna pregunta adicional? Inge, buenas noches. Una pregunta tengo yo. ¿Y si no alcanzamos mañana a entregar las actividades, todas las actividades? Ya no No vamos a son recibir. todas las actividades. Es que no puede ser todas, pues. En este caso solo hay una activa. O sea, una está activa, que Ya. es la actividad 11. ¿Ya? De ahí las otras actividades han tenido su tiempo para cumplir. Ya hay casos que no han entregado alguna actividad atrasada, la deberán hacer, pero eso hasta el día de mañana. En el caso que ya no logren cumplir, como les digo, o sea, ya se asientan esas notas y como digamos por cualquier reclamo o por cualquier cuestión, digamos que por enfermedad no pudieron subir alguna actividad, van a tener como les digo, el 21, el 20, 21 y 22 para cualquier cosa, reclamo, algunas tutorías o algo referente al tema. Sí, pero máximo es la otra semana que, como les digo, algún reclamo, alguna cuestión. De ahí el 23 se finicaría lo que es notas del segundo parcial y notas del examen final y ahí verían cuáles aprueban y cuáles deberían quedarse supletorio. Eso. ¿Alguna pregunta? Inge, buenas noches. Disculpe una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, las actividades me dice que hasta día de mañana, ¿verdad? Uh-huh. Y, o sea, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, hay algunas actividades atrasadas, por ejemplo. No sé si esas actividades se podría subir hasta, o sea, hasta el día de mañana toditas, así sean algunas actividades atrasadas. Claro, las de segundo parcial hasta mañana. Como les decía, yo todo en este tiempo de segundo parcial podían subir en foros de tutoría, en cualquier cuestión, pueden subir hasta mañana. Como les digo, ya en caso extremo, si digamos que revisan sus notas, revisan que no han subido alguna actividad y son demasiadas actividades porque algunos sí se han acumulado todas las actividades porque no han subido, máximo, como les digo, la próxima semana podrán hacer cualquier reclamo, cualquier tutoría o cualquier cuestión el 20, 21 y 22, máximo. Como les digo, si ya ha pasado del 22 no entregan ninguna actividad o no entregan algo, ya lamentablemente de esa fecha ya no se receptará. Sí, porque la cuestión es del tiempo que ya se debe de entregar las notas. Entonces, eso es más. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, no sé, ¿alguna pregunta adicional, chicos? Ya, no sé, ¿alguna pregunta adicional, chicos? No sé si estamos claros en referente a esta parte. Sí, hay que recordar que, bueno, los trabajos son en equipo, pero no es porque por cumplir la actividad voy a solicitar a mi compañero y voy a enviar la misma actividad. Entonces, en esa parte, como yo les indicaba, se pueden ayudar entre compañeros, pero eso sí se va a revisar, porque hay compañeros que en el primer parcial al final enviaron la misma actividad, se las pudo receptar, pero igual era copia. Y si es copia, en este caso, si ya cumplen, digamos, el equipo que presentó era de 4 y era el límite, y hay otra persona más que entrega esa misma actividad, saben que tienen 0 todos. Entonces, eso les recuerdo porque el primer parcial sí pasó, sí, por cuestiones que entregaron al final todo, y entonces eso hay que considerar.
Eso, no sé si alguna pregunta o pasamos ya a la parte del proyecto, por favor. ¿No? Ya, a ver, chicos, como les recuerdo nuevamente, el portafolio será para la próxima semana del estudiante, que lo podrán hacer en equipo, no hay ningún problema que lo hagan en equipo. Yo ya les voy a mandar el formato y cómo debe de estar ordenado. Porque, por ejemplo, en deberes debe estar la actividad 3, en talleres debe estar la actividad 4 y así. Entonces, yo ya les voy a dar un ejemplo. Si el día de mañana yo les facilitaré para que suban eso y ustedes puedan entregar la documentación. Entonces, eso en forma general, chicos. También la próxima semana se va a activar lo que es la evaluación de finales que tienen que estar pendientes en realizar en toda la semana. No les voy a dar un día específico, sino toda la semana ustedes van a poder realizar la evaluación final. Como saben, va a ser de manera virtual, se lo va a manejar preguntas abiertas, preguntas cerradas, para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, tener mucho cuidado en las evaluaciones. Veo que, o sea, no les digo que no consulten en el internet, pero consulten lo que es y pongan lo que les pido, porque hay chicos que no leen bien la pregunta y ponen hasta todo el texto, si por poco y más me ponen toda la página, y eso no es. Si no les pide algo específico, no es toda la cuestión, sino es algo específico, y ahí les dan los parámetros. Por ejemplo, a veces les piden crear una función con tal proceso, entonces tienen que crear la función con ese nombre. Entonces me he dado mucho cuenta de eso porque estoy revisando ya las evaluaciones del segundo parcial y han hecho eso. Entonces han cogido, han copiado y todos tienen el mismo error, se podría decir, a todos los que les tocó esa misma pregunta. Entonces, eso que lo consideren para este parcial. No sé si me ayudan proyectando, me ayudan indicando cómo vamos con el proyecto de aula, de innovación. No sé quién está a cargo, cómo se dividieron, cómo lo están avanzando. Saben que ya mañana es la feria interna, sí, que van a defender. Entonces, su tutora en parte es matemática, sí, entonces me ha indicado que como nosotros somos un poco más técnicos, le ayudemos revisando el producto, alguna idea, alguna sugerencia, más que todo para la revisión del día de mañana que ustedes van a tener la feria. Entonces, no sé si ahí me pueden ayudar proyectando algo, indicando cómo van. Como les decía en la tarde, deseo revisar su proyecto. Sí, buenas noches, Inge. Con respecto a lo del proyecto, ya tenemos un gran avance, solo nos falta ya unos pequeños detalles en cuanto a lo que es la parte de ponerle más colores y esa situación. Y de ahí, no sé si Vinicio, bueno, como tiene un poco más, una compu un poco mejor, él está con el software en su computadora. Si me ayudas, Vinicio, con respecto al proyectando o compartiendo la pantalla, para indicarle más o menos cómo está la aplicación. Ya. Ya listo, ya le comparto la pantalla para que puedan ver. Sí, me logran ver. Sí, Vinicio, sí se logra ver. Bueno, solo le explicamos en términos generales. Con respecto a la aplicación, de acuerdo al perfil, es en una comunidad de la parroquia de Ambatillo. Entonces, más o menos, nosotros nos basamos en lo que es almacenamiento de datos mediante algo simple. Lo que nos comentaron es de que la información que llevaban allí era en hojas. Entonces, en base a eso, nosotros quisimos implementar la aplicación más allá que insertar, modificar. Bueno, sí lo tenemos implementado, pero queríamos de que la aplicación nos proporcione la información básica o general de un habitante. En este caso sería el ingresado, el número de cédula, sería el nombre, el apellido,
el estado civil, el celular, bueno, los datos básicos que ellos tienen. Entonces, para lo cual nosotros en esta aplicación tenemos lo que es la parte de login. No sé si login. Ah, sí. Activity login. Ya. Sí, en esta parte nosotros tenemos lo que es por defecto, está puesto admin, en donde a lo que damos nosotros en el botón de ingresar, se nos carga lo que es la otra página que tiene el sello, en donde tenemos ya los botones, estamos implementando lo que es el CRUD, o hemos implementado un CRUD completo, en lo que es ingresar, insertar, actualizar y salir. Entonces, si me ayudas con la pantalla, la que tiene el sello. Ah, ya. El main. Entonces aquí tenemos nosotros al momento de buscar, se nos genera otra pantalla en donde nosotros ingresamos lo que es la parte de consulta. Ingresado, no sé si corres también, Vinicio. A ver, déjame ver si es que vale. Ya. Ahí estamos ingresando. En llenar, ¿verdad? En buscar. Allá. Listo. Sí. Nosotros al momento de ya cargar los datos, nosotros tendremos ya aquí en esta parte, en la parte donde dice INEGAP, en la parte de abajo ya se mostrarían todos los datos que nosotros tenemos. Y en la lupita que tenemos al lado izquierdo en la esquina superior, ahí nosotros ingresaríamos lo que es el número de cédula a consultar. Si es que ponemos uno que no existe, ponle un número cualquiera, nos sale de que aún no tenemos ningún dato. Voy a buscar. Bueno, vamos a ponerle nuevo. Ya. Sí, ahí es el único dato que nosotros tenemos. Ahí bórrale el inicio eso. La parte de eliminar. En la X. Bueno, creo que algo pasó hace ratito, funcionaba perfecto. Ya, a ver, pero bueno, o sea, la intención es de que cuando yo busque aquí la información de una persona, me deba visualizar la información, ¿no es cierto? Sí, Esa es la lógica. exactamente. Ya. Ajá. Y al momento de nosotros poner nuevo, podemos ingresar a un nuevo habitante en este caso. Para que no se nos haga, digamos así, tedioso de los datos que nosotros ya tenemos en un Excel, regresa al inicio en la flechita, a la pantalla anterior. Sí, regrésale ahí. Eso. Nosotros tenemos también lo que es la función de, no, ingresa nomás. El botón de llenar BD o llenar base de datos. Se nos carga todo lo que es los datos que tenemos en el Excel. Ya. Ajá. Ahorita no está activado para llenar los datos. O sea, no hemos llenado todavía los datos. Ajá. O sea, aquí solo cuando le dé clic en ese botón ya se debe de cargar la base de datos. Sí, con todos los datos de la información, con todos los datos con la información que tenemos en el Excel. Ya, ahora, ¿esa información la están cargando del Excel directamente o ustedes hicieron una clase o un archivo que les diga esa información sub? ¿Cómo hicieron ¿Vale? eso? ¿Cómo hicieron No. eso? Nada. Ponen la parte de inicio, ponen la parte del código donde está esa parte de llenar.
Hasta aquí donde está ya. Vamos desde la Data Activity, Allá. pero en la de Java. Exacto. Bueno, aquí tenemos nosotros lo que es la parte de digamos de así un poco más, la parte un poco compleja. Esta y lo que es la parte de base de datos. Síguele bajando. Deja de estar abierta y también la main activity. Y también abre la que dice database helper. Sí. Ahí sí sube, nos da hasta el inicio. Exacto. Bueno, aquí nosotros creamos primerito lo que es la parte de la base de datos, con toda la información que nosotros tenemos en la tabla o en el Excel. Entonces, con esto nosotros cargamos los datos. Ya cargamos los datos. Bueno, la intención es cargar los datos del Excel y que se visualice en la parte donde estaba la lupa, en este caso, la información, solo la información que sería el Excel, como es el número de cédula. Entonces, en esa parte nosotros ponemos buscar y ahí es a lo que se aparece toda la información de una sola persona y cuando también se puede eliminar desde ahí mismo. O sea, ¿qué significa? Bueno, por el momento no. O sea, le estoy revisando y le estoy viendo, es que ahí está creando la base de datos, ahí tengo la información, pero al momento de llenado todavía todavía no tienen ese método de llenar con el Excel. O ya tienen. Aún no. No, aún no. Solo tenemos un dato como hasta el momento como prueba. Nos falta también completar ese método y también nos falta completar la parte del actualizar o del modificar. Esos dos métodos son los que nos faltan. Ya. Sí, esa duda tenía porque, bueno, en esta parte les pongo el caso es de que les van a preguntar cómo van a subir o cómo van a hacer la carga de la información, porque ustedes tienen ese botón. O sea, lo que les podría sugerir, por ejemplo, en el caso, creo que sí hay la opción, tendría que revisar, pero creo que sí hay la opción de exportar de Excel, o sea, subir ese Excel y guardarlo en la base de datos. Sí, creo que sí he visto que sí hay la opción de hacer y no es muy extenso el código. Pero en el caso de que no logren hacer hasta el día de mañana, que supongamos que es la defensa, les puedo sugerir que de vez del llenado de base de datos le pongan agregar registro. Entonces, al momento de agregar el registro, ahí sí lo vayan haciendo de uno en uno. O sea, ¿cómo les pongo? Porque puede ser un prototipo, o sea, estamos en el prototipo y obviamente la opción del nuevo nos vamos a necesitar porque, por ejemplo, digamos, yo cargo mi Excel de 30 estudiantes o de 30 personas, perdón, y se me olvidó pero entonces tendría que llenar el Excel, vuelta a subir, entonces puedo hacer también, o puedo tener esta opción de subir un nuevo registro, entonces sería como una segunda fase poder exportar este Excel y tener la opción, o sea, para que tengan se podría decir, esa opción al momento de que ustedes tengan la defensa, o sea, no le pongan llenar base de datos, sino agregar registro y con eso les piden los datos que le piden ahí, lo esencial, le pongo, o por fases, por ejemplo, no sé si se acuerdan que utilizábamos lo que son las tablas, entonces todo lo que tenía la tabla le registro, o a su vez poder utilizar tabs, ¿sí? Que vayan poniendo por ventanas o dando siguiente o varias ventanas, digamos. La primera ventana me pide datos informativos, cédula, nombre, apellido, fecha. Y en otra ventana siguiente doy el estado civil, celular, instrucción, porque si no todos estos datos no vamos a poder ingresar en una sola ventana, porque el celular es muy pequeño. Entonces, podríamos dividirles esos, digamos, son 22 registros de la tabla.
y les voy a diciendo que cada 5 parámetros o 5 campos se va a realizar en el registro. Y con eso nosotros procedemos y hacemos el proceso. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es mi objetivo de mi aplicación? Es, dado el registro o dado el almacenamiento de la información de las personas, de la comunidad, yo poder acceder a esa información, cualquier persona. Entonces, eso es lo primordial que yo tengo que darle o tengo que facilitarle en mi aplicación. Entonces, lo principal, yo tendría mi cuestión de mis personas registradas y de la búsqueda de las personas. Podríamos hacer como que un plus, o sea, que sea algo rapidito, por ejemplo, que haga como un contador y haga una sentencia SQL, ¿sí? Decir cuántos hombres y cuántas mujeres están, porque eso me sirve en el censo, le pongo ya. Y si tengo aquí la parte de género, sí debo de tener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría agregarle ese reporte que sea algo básico, pero algo simple, solo con un cele que me retorne el count de el número total dado el género de femenino y dado el género masculino, y es un reporte. Y así promocionar que la idea de que nosotros tenemos que esta aplicación es de que el prototipo es el agregar, el buscar, y luego posteriormente tendrán reportes mediante estos campos poder acceder. Entonces, esa es la idea, o sea, a futuro, ¿no? Y eso es lo que deberían vender. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros se podría decir, esas sentencias o la información, por ejemplo, lo que nos acabó de decir, que cuántos hombres o cuántas mujeres, eso podríamos sacarle solo en un mensaje de notificación como el TOAS, ¿verdad? Claro, o si no, en un label. Por ejemplo, yo creo mi cele, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y de ahí, el retorno del cele, yo le visualizo en el label y ya está. Pero es mi plus. Y ahí le ponen algo atractivo, bueno, bonitos colores, porque eso les falta, creo yo, que hay que ponerle a interactuar. Y con eso ustedes estarían cumpliendo su aplicación, ¿sí? Porque, o sea, sí les van a decir o les van a preguntar cuál es el plus o cuál es la idea futuro de su proyecto. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor beneficio que yo voy a tener? Es que desde mi aplicación, yo posteriormente voy a poder generar reportes mediante este registro, mediante este censo. Entonces, como siempre, bueno, hace FUS hubo un censo a nivel de todo el país, ¿no? Pero, ¿qué me sirve el censo? Me sirve para saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántas personas es de etnia mestiza, cuántas personas son de etnia blanca, en fin. Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos posterior a un censo, o sea, poder generar estadísticas de mi aplicación, ¿sí? O de mi registro de información. Entonces, ese sería mi plus o mi idea en general, que podría ser como pregunta que les puedan dar. Ok. Sí, eso. No, está muy bien. Como les digo, o sea, la idea es de que un poquito, entiendo bastante, se podría decir, la plataforma, sí veo que está atractiva, hay que mejorar los colores, sí, hay que mejorar la redacción, sí, cuiden mucho lo que es ortografía, porque siempre se revisa, o sea, si vamos a defender, van a revisar la ortografía. Vi en una parte del login, sí. Ajá. Tienen todo en español y solo le ponen login como texto del botón. Entonces traten de poner todo en español, ¿sí? Para que, si en el caso de que yo, por ejemplo, hay cuestiones o aplicaciones que se cambian de idioma, ¿sí? Y eso sería un plus adicional, cambiar de idioma, y es algo muy bueno. Pero es como un extra. Entonces, pero traten se podría decir, estandarizar esa parte, que sí les van a un poco observar que están en inglés o están en español. Eso les podría sugerir en la parte de la aplicación. Estamos bien, traten de defender bien, la idea es muy buena, o sea, y una aplicación es muy buena de realizarla. Creo que aunque tenemos conocimientos un poco básicos, obviamente por la emergencia, por cuestiones también de nosotros que nos ha faltado delimitar algunas cosas,
pero, o sea, el producto está hecho. O sea, es un prototipo que posteriormente lo podrán ir mejorando. Es posible que hasta puedan, o sea, uno de ustedes escoger como tema de tesis, que es algo muy bueno. O sea, y ahí la idea está para ustedes mismos ir fomentando esta parte. Entonces, eso, no sé si tenemos alguna pregunta referente a lo que es el producto. Lo único que sí, vean los colores, eso sí, combinen, traten de que sea atractivo. Sí, bueno, en cuanto a los colores, bueno, lo hicimos casi sin poner detalle o énfasis en esa parte porque queríamos ver si funciona primero y si no, para no demorarnos. Y por eso era. Sí, traten en lo posible manejarse solo 2 colores. O sea, no posible o máximo 3, porque traten de estandarizar que no tengan tampoco, a veces sabe ver un color verde, rojo y café y azul, le pongo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, traten de estandarizar que, por ejemplo, todos los botones son de color azul o color rojo, les pongo. Entonces, todos los botones van a ser así. Eso, y los tipos de letra y todo eso. Eso en forma general. No sé, ¿alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas, chicos, sobre el proyecto? No de mi parte por el momento. Ya. No sé, ¿alguien más? Si no, ya que ya no es necesario que me ayude compartiendo inicio, gracias. Ya. Ya. Sí, no habría problema, o sea, le sugiero que traten de hacer mejor esa como agregación de registros para que no se compliquen porque es posible que no les vaya a funcionar el exportar de X. Entonces, por ahí les podría sugerir mejor un agregar. Sí, podrían poner mejor el cruz, sería agregar, eliminar y buscar, que con eso se benefician bastante. Entonces, eso para que lo contemple. Entonces, en la parte práctica, bueno, ya es más de las 8, en la parte práctica que se podría fomentar o estructurar, voy a tener 2 partes, sí, voy a explicarles en 2 partes lo primordial que se considera en el proyecto o en sí en forma de una aplicación móvil. Lo primordial que nosotros tenemos que manejar es la base de datos, sí, en cualquier plataforma, SQLite, Firebase o MySQL o cualquier cosa que es de mucha ayuda, sí, ir generando los procesos. Pero para poder generar esto, obviamente yo voy a necesitar hacer varios procesos, pero mediante, obviamente, mi base de datos creada con las tablas. Y también algo que es primordial también es lo que es mis listas, ¿sí? Ir realizando el registro de la lista y vi, bueno, que había una pregunta, no me acuerdo de quién, que era agregar un nuevo registro a la lista con un botón flotante. Entonces, es algo muy bueno, no es muy complejo, entonces, en esa parte también. Y esto les voy a explicar en forma general el día de hoy, ¿sí? Y la próxima semana, si es que es factible, o dentro de 15, no, la próxima semana haríamos un ejercicio del cual se podría manejar una lista con la base de datos, sí, o sea, unida las 2 actividades para que haya el registro y la actualización, porque es algo que se considera que es lo primordial o lo que se maneja actualmente. Entonces, eso, en esas 2 partes se van a separar la clase para que ustedes puedan fomentar, ¿sí? Y fortalecer sus conocimientos. Ya. No sé, ¿tenemos preguntas o puedo continuar ya con la explicación? Chicos, ¿alguna pregunta? No. Ya. A ver, vamos a continuar con la explicación primero de la lista. Bueno, una lista se compone de, se podría decir, por lo menos dos actividades en las cuales van a decir, uno sea mi lista por defecto,
que va a tener mis datos, y otra, el cuerpo, ¿sí? O el contenido que va a estar específico en cada registro de la lista. Entonces es por eso que se compone de una parte donde va a estar mi contenido completo. En esto se clasifica como un Recycled View, ¿ya? Y la otra parte que es la parte de contenido. En la parte de contenido yo voy a poner, obviamente, lo que yo necesito, alguna imagen, algún texto, algún botón que sea por individual, les pongo alguna acción, puede ser algún formato. Entonces se va a componer siempre de la lista completa y del contenido. Ahora, posterior a eso, sí, que yo tenga mi interfaz, obviamente lo que yo requiera, yo puedo también en mi lista, ¿sí? En general, agregar un botón flotante. Un botón flotante significa que está sobre encima, ¿sí? En el cual yo voy a poner o voy a poder agregar en cualquier momento. Entonces, para eso voy a la opción de buttons y hay un floating activity action button. Entonces, yo voy a arrastrar este botón donde yo quiera que se visualice. Al momento de arrastrar me va a pedir o me va a preguntar qué icono quiero poner, algún icono, algún botón, alguna imagen. Bueno, en lo general se pone el más, ¿sí? O alguna cuestión que yo deseo. Entonces yo voy generando, pongo OK y se va a poner el botón. Obviamente hay que recordar que el botón arrastrado siempre debe de tener las constraints, ¿sí? De adelante, arriba, abajo y seguir agregando espacios para que se puedan ir agregando. Obviamente yo puedo ir modificando las constraints para que se vaya visualizando. Eso no hay ningún problema, ¿sí? Y se vaya visualizando. Entonces tengo el botón flotante. Este botón flotante es el que me va a permitir ir agregando más elementos y que se actualice mi lista. ¿Ya? Entonces, teniendo la lista, ¿sí? O mi interfaz de la lista con mi contenido, paso a la siguiente opción, que es crear una clase donde va a estar mi contenido. En esta clase, yo le voy a decir, primero, créeme un constructor en el cual va a ingresar todos los valores que yo tengo que tener en mi lista. Entonces, digamos, quiero una foto, quiero un título, un botón, una imagen o lo que yo requiera, tengo el constructor para inicializar. Y asimismo tengo los métodos de devolución y de asignación, que es el get y el set. Teniendo esta clase o esta variable me va a permitir interactuar para la asignación de los valores. Ahora, tengo la parte de, se podría decir, contenido para poder ir almacenando o ir asignando estos contenidos. Ahora, voy a la parte de mi lista, ¿sí? De la actividad de la lista general y voy a crear, se podría decir, primero la relación del Recycled View. Entonces yo necesito crear una variable de tipo Recycled View. También necesito crear un adaptador para poder asignar estos valores, ¿sí? Adicionalmente puse afuera un contador, ¿sí? Con la finalidad de que vaya incrementándose los registros, ¿sí? Aquí voy a tener un array list. No. Ayúdenme apagando el micrófono, por favor, ya. Tengo un array list, el cual va a ser de clase o de tipo, contenidos, que me van a permitir ir asignando e ir almacenando la información de la lista. También tengo lo que es un Recycled View Manager, el cual va a poder interactuar, ¿ya? Y en mi onCreate voy a hacer la vinculación del Recycled View, ¿sí? Voy a crear mi relación del manager para saber de qué clase es mi lista y asignar ese tipo de, se podría decir, view a mi Recycled View. Luego voy a decir que se agregue el adaptador, pero este adaptador va a tener que asignar una lista. Entonces, este obtener valores es el que me va a retornar la lista de valores. Puedo crear un método en el cual digo
creo un método que va a retornar una lista y se va a llamar de tal nombre. Y le voy a decir ahora sí, en la lista, el nombre que sea, agrégueme, ¿sí? ¿Qué agrego? Los valores que sean de tipo de la clase que yo cree. Entonces agrego lo que es la imagen, el título y la descripción, para luego retornar. Hasta ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, asígneme los registros y se va realizando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es crear un método, ¿sí? Y asignarle a este botón y decirle que realice una acción. Entonces, ¿dónde agrego el método? En el long click. Ahora, ¿cómo o qué creo en el método? En el método, sí, voy a crear lo siguiente. Digo, creo un método que no retorne nada, sí, que sea de la vista, y a la lista que yo le agregué o le creé globalmente, que es globalmente crearle afuera, sí, no dependa de ningún método, sino que sea general, sea la primera declarada, es por eso es una variable global, y agrégueme un contenido. Entonces de ahí le agrego el contenido dado a la clase. Ahí sí que le digo, del adaptador, agrégueme la lista, el nuevo registro y asígneme ese adaptador. Este I que me va a permitir ir generando o ir incrementando los valores. Voy a mandar a ejecutar, ¿sí?, la aplicación. Esperemos que se ejecute. Ya. Al momento de ejecutarse, voy a poner el siguiente. Entonces, al momento de ejecutarse, cuando yo le digo agrégueme el adaptador, ya me retorna los 3 primeros valores que yo le mando en el método obtener valor. Pero cuando le dé clic en este botón, ¿sí?, debe de agregarme un nuevo registro y se actualiza la lista. Si agrego otro registro, se actualiza y se sigue generando los registros. Y así voy a ir generando los registros dependiendo de lo que yo requiera. Entonces voy a decir, la lista inicialmente tiene un valor y luego actualíceme tales valores. No sé si aquí tenemos alguna pregunta, chicos. No sé si me confirman. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Inge usa un ciclo for, ¿no? ¿Dónde utilizo? No utilizo ningún ciclo for. Porque como veo más, pensé que era un ciclo for, Inge. Por eso es que tengo mis dudas. No estoy utilizando un ciclo for, lo único que estoy diciendo, cada vez que agregue un valor, esta variable i, increménteme más 1. Increménteme más 1. Entonces, es como la variable es global, no es que va a decir siempre va a iniciar en 1 y como le aumento más 1 en 2. Y luego sigue en 2, luego sigue 2. Si no, si se dieron cuenta, al momento de ejecutar ya sale 1, 2, 3 y así va a salir 4, 5, 6, 7, dependiendo de cada vez que le dé clic en agregar. No sé, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No tenemos ninguna pregunta? Yo ya le pregunté mi duda y ya me contestó, Inge, no se preocupe. Ya, no hay problema. Entonces, en forma general, lo que nosotros necesitamos para poder acceder a la información, si se dan cuenta, es del contenido,
tener el contenido e ir visualizando en esta lista. Asimismo, al momento que yo tenga mi base de datos, yo necesito que tener mi tabla, o sea, creada mi tabla, y poder ir visualizando, se podría decir, la información, ¿sí? Ir asignando los valores. Entonces yo puedo guardar, puedo crear o lo que yo desee o necesite. Entonces, como yo les decía, en su proyecto lo que deberían hacer es registrar, ¿sí? El cual me permita ir registrando los valores dependiendo de la acción. Hay que sí controlar si van a poner todo en una vista, todos los campos, o van a poner por separado. Entonces, ahí es lo que deben de ir visualizando o ir contemplando para la base de datos. Entonces, a ver, para hacer una base de datos, sí es primordial tener este componente o esta clase, el cual me dice el constructor, créeme la base de datos, y dado esa base de datos, créeme la tabla, ¿sí? Entonces, dado la tabla, ahí sí voy a hacer la acción de registrar. En este caso, le digo, ejecúteme de la clase SQLite para que se registre en esta base de datos para que haga la siguiente acción. Entonces, recojo los valores, ¿sí? Asigno a un tipo array, ¿sí? Content value es un tipo array, y ahora sí, a este objeto de SQLite, insert, es decir, ejecúteme la opción de insertar, a qué tabla y qué valor. Entonces, eso es lo primordial que hay que contemplar. Asimismo, al buscar, la opción de buscar, siempre para cualquier opción del CRUD, sea insertar, modificar, eliminar, listar, siempre se va a necesitar crear el constructor y la conectividad a una base de datos, tener la opción de escribir, y de ahí sí posteriormente ir ejecutando las acciones de insertar, eliminar, buscar, modificar o la acción que yo tenga o yo necesite. En eso, en forma general, como les explicaba, no sé si tenemos aquí alguna pregunta. Sí, vamos por el momento irnos quedando por ahí para que yo sé que algunos han de estar en el proyecto, tienen que ir haciendo, es para mañana y tienen algunas cuestiones pendientes. Y la próxima clase vamos a hacer ya el ejercicio línea por línea, como les decía, la base de datos con una lista. No sé si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas. Ya. Entonces, por favor, chicos, les recuerdo lo siguiente y les vuelvo a recalcar. Las actividades deben de ser máximo hasta el día de mañana, hacer la entrega, sean atrasadas o sea de cualquier pendiente. Sí, tienen hasta mañana activo la evaluación del segundo parcial. La próxima semana se activaría la evaluación final, sí, para que ustedes lo puedan realizar. Igual la próxima semana para que entreguen el portafolio de estudiantes. El portafolio lo pueden entregar de manera grupal, de manera individual. Eso no hay ningún problema. Sí, el formato yo ya les voy a facilitar el día de mañana. Y cualquier cosa ya saben que pueden preguntarme. Sí, la otra semana, como les decía, si tienen alguna inquietud, reclamo, alguna cuestión, entrega de actividades, dependiendo que estén pendientes, pueden hacerse del 20 al 22 y se cerraría toda la entrega de calificaciones con el examen final el 23 para que sepan qué estudiantes ya aprobaron la asignatura y qué estudiantes se quedarían a supletorio y quienes reprobarían. Entonces, eso como fecha tope, como les digo, ya se entregaría a Secretaría entre el 28 y 29 las notas y después pasado esa fecha ya se cierra el sistema académico, se podría decir, de la parte de este periodo académico. Entonces, agradecerles chicos por la asistencia del día de hoy. Sé que estamos un poquito ocupados con algunos procesos, algunas actividades. Espero que cualquier cosa me lo indiquen, me lo avisen con tiempo. Sí, prepárense un poquito
referente a su proyecto de aula. Está muy bien, sí, les felicito. Y cualquier cosa ya saben que me pueden comunicar de manera interna. Me pueden escribir al correo o me pueden escribir al WhatsApp. Entonces no hay ningún problema, cualquier cosa me avisa. Pasen bien, buenas noches y nos veríamos la próxima semana para hacer el ejercicio práctico. No sé si alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. En mi apreciación, agradecerle a Inge por toda su cuestión de apoyo, de disposición para todos nuestros compañeros, que algunos, como usted se da cuenta que esta pandemia, algunos han estado saturados en, como se dice, por no tener internet o por la actividad de no tener computadora, lo que sea. Mejor agradecerle por sus facilidades, su comprensión y toda la predisposición que nos ha dado. Le agradecemos mucho de mi parte y yo creo que las palabras que he dicho, la mayoría de estar de acuerdo, que le agradecemos mucho. Bueno, gracias chicos, en verdad es un buen equipo, un buen curso. Sí tenemos falencias en algunas partes, en algunos estudiantes, pero sin embargo, saben que siempre van a poder contar con nosotros como docentes, pero sí les pedimos que sean un poquito responsables. Sé que esta emergencia nos ha dificultado mucho a todos. Nosotros también como docentes estamos bien saturados. Ustedes algunas veces nos han visto que estamos en reuniones, estamos en algunos procesos, pero sin embargo les hemos abierto todos los medios de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros y de la misma manera se les está pidiendo la responsabilidad para que cumplan, porque su responsabilidad o su derecho, se podría decir, es a la educación, pero también tienen que entregar las actividades, porque sin eso ustedes no van a poder aprobar la asignatura. No sé si alguna pregunta, alguna duda, chicos, referente a la asignatura. Si no, para ya ir finiquitando la reunión y cualquier cosa me avisar. Yo, Inge, Dígame, Melida. ¿cómo le activo el emulador? Porque en eso tengo problemas al realizar las tareas, Inge. ¿El emulador en su celular o en Android Studio? En Android Studio. Ya, bueno, en la parte del emulador, como les indicaba al inicio, se da la opción del ABD Manager, ¿sí? Aquí se debe de crear un dispositivo virtual, se selecciona el celular que yo desee, el que yo desee, doy en siguiente, ahí vuelta voy a necesitar seleccionar el sistema celular, ¿sí? Hay las versiones de la API 30, pero en el caso que nosotros estamos manejando es la aplicación o la API 16, entonces me voy a la opción de X86 y voy a buscar la que diga, si voy hasta abajo, hay una opción que diga 16, HelpBem, entonces ahí descargo y doy en siguiente. En el caso que yo ya seleccione, si se haya descargado, doy en siguiente. No logro ver la pantalla, Inge. A ver, voy nuevamente a compartir, no hay problema. ¿Me confirman si logran ver? ¿Me confirman? Si me logran ver la pantalla. Sí, Inge, sí, ahí sí logro ver. Ya, entonces como les decía, o sea, selecciono. Sí, perdón, voy a cerrar nuevamente. Sí, selecciono la opción que diga ABD Manager. Sí, creo un dispositivo virtual, selecciono el celular que yo desee crear, ahí las dimensiones, doy en siguiente, tengo que seleccionar mi sistema operativo, por lo general estamos utilizando la versión 16,
En este caso voy a la opción que diga X86 Image View, selecciono la opción Helby en el cual se va a descargar. Si ya tengo descargado, ya solo debo de seleccionar, doy en Next, pongo el nombre, doy en Finish y se crea el dispositivo. Al momento de crearse se va a visualizar en esta parte, ¿sí?, de dispositivos, mi emulador. Y para hacer la prueba que sí funciona el emulador, yo tengo que dar en Play, ¿sí?, para que se ejecute el emulador y yo vaya visualizando. Y ahí sí, cierro esta parte. Bueno, ya se está ejecutando, cerraría la parte. Y en el caso de probar ya en mi emulador, lo único que tengo que hacer es, en la parte superior, aquí debo de ir seleccionando el emulador que yo creé. Sí, selecciono y mando a ejecutar. Y con eso, ya por ejemplo, aquí está el emulador, ya se está ejecutando. Y al momento de seleccionar el emulador que yo requiera, doy en Run y ahí sí